Hola, gracias por acercarte. Esta charla es la cuarta ya del ciclo Una visión realista de la trascendencia, que viene a ser un acompañamiento o un complemento o incluso un suplemento de mi novela Diálogos con las estrellas. Si te perdiste alguna de las anteriores o si estás interesado en una presentación de la novela, todo lo puedes encontrar en este mismo canal. Seguiré hoy por donde acabé la última charla. En la última charla intentaba explicar que la diferencia, la barrera, la frontera entre experiencia trascendente y conocimiento objetivo no es demasiado clara, a pesar de que yo mismo definí experiencia trascendente como aquella que va más allá del conocimiento objetivo. La diferencia no es muy clara porque, si bien al nivel básico del conocimiento objetivo, que sería lo que podemos llamar experiencia objetiva, lo que vemos y tocamos, aquí sí que hay una distinción evidente. Hay una serie de características que yo atribuí al conocimiento objetivo, como son que es intersubjetivo, que es comprobable y que es repetible, que no las posee la experiencia trascendente. Sin embargo, si subimos el nivel, si no nos quedamos simplemente en la experiencia objetiva, sino que intentamos entender lo que estamos experimentando, que es lo que pretende el conocimiento objetivo, no quedarse simplemente en una descripción, sino proporcionar una explicación, y para ello existe la ciencia, que es el desarrollo más elaborado del conocimiento objetivo. Si intentamos entender, explicar la experiencia objetiva, aquí es donde ya entramos en un terreno que no es demasiado diferente del de la experiencia trascendente. Todavía, si la ciencia pensamos que se limita a explicar el funcionamiento de la realidad que percibimos, de la realidad objetiva, todavía la diferencia se mantiene. Es decir, las explicaciones, las leyes que explican el funcionamiento de la realidad objetiva, de lo que vemos y de lo que percibimos, son claramente diferentes de la experiencia trascendente. Sin embargo, en la medida en que la ciencia aspira no solo a explicar cómo funcionan las cosas, sino también a dar razón de por qué funcionan así, es decir, a permitirnos conocer la realidad en un nivel no superficial, sino en un nivel más profundo, que supuestamente es el que explica por qué en la superficie, o sea, en la experiencia cotidiana, por qué es así. Recordemos aquello de explicar lo visible a partir de lo invisible. Pues cuando la ciencia pensamos que pretende o que su objetivo es hacernos entender cómo es la realidad a nivel profundo, aquí la ciencia empieza a utilizar unos conceptos que son ya abstractos, que son un poco vagos, incluso un poco etéreos. En la charla anterior mencioné conceptos como fuerza, como energía, como masa. Si pensamos, por ejemplo, que según la física, al final, pues todo es energía, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, según la fórmula de Einstein. Bueno, ¿qué quiere decir que es todo energía? ¿Qué nos dice esta explicación de la realidad sobre cómo es la realidad? ¿Qué se puede entender cuando nos dicen que todo es energía? Pues no está demasiado claro y no se diferencia demasiado de lo que uno puede percibir sobre la realidad cuando tiene una experiencia trascendente. Lo que prometí al final de la charla anterior fue que pondría ejemplos concretos, un poco más concretos, que masa, que fuerza, que energía, de conceptos que utiliza la ciencia y que rayan en el tipo de explicaciones que uno podría dar para describir la experiencia trascendente. Es decir, son conceptos pues, que son poco precisos, que cambian, en fin, que no se ajustan a las condiciones de intersubjetivo, repetible, comprobable. Podría poner muchos ejemplos y me sabe mal dejarme dos por razones diferentes. Los enuncio brevemente. Uno es el entrelazamiento cuántico. Es un fenómeno muy peculiar y que precisamente en mi novela pues, tiene un papel muy destacado.
pero sería bastante complicado explicarlo en una charla de este tipo, y por tanto pues, me veo obligado a dejarlo de lado. Y otro sería la estructura última de la materia, es decir, las partículas elementales. Según la física, la materia está hecha de pequeñas partículas, existe un modelo estándar de partículas que describe cuáles son las partículas elementales y cómo se relacionan entre sí. Bueno, pues este también es un tema que me parece muy interesante, pero un poco demasiado largo de explicar en una charla de este tipo también. Me parece tan interesante que de hecho estoy escribiendo sobre él y próximamente empezaré a publicar en mi blog una serie sobre este tema. Bueno, pues vamos a los conceptos que sí que pondré, o a los ejemplos que sí que pondré hoy. El primero es el éter. Éter es una palabra de origen griego que quiere decir aire puro, pero el significado que se le dio era no simplemente el aire puro de la montaña, el aire que uno va a respirar cuando pues tiene ocasión de hacerlo, si vive en una ciudad, para huir de la contaminación, sino el aire purísimo que respiraban los dioses. Recordemos que los dioses griegos eran antropomórficos, tenían forma humana, por tanto llevaban a cabo funciones propias de los humanos, como respirar, entre otras. Pero bueno, dado su nivel sobrenatural, ¿no? Recordemos que tenían superpoderes, pues no parecía normal que tuvieran que respirar el mismo aire que respiramos los humanos, los simples humanos. Uno se siente tentado a decir el aire contaminado, pero la verdad es que hoy en día sí que podría decirse, pero hace 2500 años pues, no creo que el aire estuviera muy contaminado. En cualquier caso, los dioses griegos se suponía que respiraban un aire purísimo que se llamaba éter. Este éter, el aire que respiraban los dioses, evidentemente no es un concepto científico, es un concepto mitológico. Sin embargo, este concepto se transmitió a la ciencia a través de la metafísica de Aristóteles, de la física filosófica, podríamos decir, de Aristóteles, que todavía no era física experimental, pero era una cierta explicación, digamos, natural del universo y del movimiento. Decía Aristóteles, muy brevemente, que aquí, en nuestro alrededor, en nuestro mundo, existen 4 elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, que deberían estar dispuestos en capas, superpuestos los unos a los otros, pero que están mezclados, de hecho están entremezclados, y todos los objetos que vemos a nuestro alrededor están compuestos por estos 4 elementos mezclados en diferentes proporciones. Y según la composición de cada objeto, pues se comporta de una manera o de otra. Por ejemplo, una piedra cae al suelo porque está hecha de tierra y el lugar de la tierra es la capa inferior, mientras que el fuego tiende a subir porque el lugar del fuego es la capa superior. Bueno, pues esto es así en nuestro mundo, en la Tierra. Pero si levantamos la vista y miramos los astros e intentamos explicar el movimiento de los astros, como hacían los astrónomos, observando pues, pacientemente cada noche y cada día cómo se mueven los astros, nos damos cuenta de que sus movimientos, sus trayectorias, son diferentes de los movimientos en la Tierra. En la Tierra los movimientos son irregulares, incluso caóticos, podríamos decir, ¿no? Las cosas van y vienen, suben y bajan un poco a lo loco. Mientras que en el cielo los astros se mueven de manera regular, describiendo trayectorias circulares, se pensaba que eran circulares, siempre las mismas, siempre van por el mismo sitio. Bueno, pues pensó Aristóteles, no puede ser que si el cielo o los objetos, los astros que hay en el cielo, estuvieran compuestos de los mismos elementos que están compuestos los terrestres, no puede ser que tengan estos movimientos tan regulares y tan perfectos. Deben estar compuestos por un elemento diferente, un elemento que sea más perfecto que los elementos que existen aquí en la Tierra. Bueno, qué mejor nombre para este elemento que aquel aire purísimo que respiraban los dioses, que se llamaba éter. Por tanto, según la física griega, hay 2 mundos, el mundo sublunar, el que está por debajo de la luna, o sea, la Tierra, que está compuesta de los 4 elementos, y hay un mundo supralunar, el mundo que está por encima de la luna, el espacio, podríamos decir, que está compuesto por
un quinto elemento, que es el éter. El éter es el quinto elemento, o la quinta esencia, como se le llama también a veces. Bueno, esto tampoco es todavía ciencia moderna, esto es un eslabón intermedio. En la ciencia moderna, sin embargo, vuelve a aparecer el éter, no de esta manera. Ya Copérnico y bueno, sobre todo Kepler y Newton explicaron perfectamente que las leyes de movimiento de los astros y de los objetos en la Tierra son las mismas. Por tanto, no hace falta pensar que existe un elemento diferente en el cielo y en la Tierra, pero sí se reintrodujo el éter para explicar otro fenómeno, y es, en un principio, la transmisión de la luz. La transmisión de la luz, se pensaba que la luz está formada por ondas, entonces estas ondas necesitan un soporte para transmitirse. Se pensaba que las ondas que transmiten la luz son ondas elásticas, como las olas del mar, por ejemplo, que se transmiten a través del agua, o las ondas sonoras que se transmiten a través del aire. Bueno, pues debe haber algún elemento que permita la transmisión de la luz. A nuestro alrededor pues hay por lo menos aire, por lo tanto algo hay. Pero el problema viene cuando hacemos el vacío y hacemos circular luz por el vacío. Resulta que por el vacío la luz también circula. Por tanto, si la luz circula por el vacío, pensaron los físicos, es que el vacío no está tan vacío. Algo debe haber que sirva como soporte de las ondas de luz. Bueno, pues este algo, ¿qué nombre darle? Pues hombre, ya tenemos uno que tiene mucha historia, tiene mucha solera, el nombre de éter, pues vamos a darle el nombre de éter. Por tanto, el éter era aquello, para la física durante mucho tiempo, aquello que hay cuando pensamos que hay vacío. Cuando aparentemente no hay nada más, todavía queda algo que es el éter. ¿Cómo es el éter? Pues no se sabe. No se puede definir, digamos, de manera positiva, de manera directa. No se puede decir qué propiedades tiene porque no se puede observar. Es una característica, digamos, definitoria, ¿no? Que no es observable. Solo se puede conocer en la medida en que tiene que ser de tal manera que permita la transmisión de la luz. Primero de la luz, luego de cualquier otra forma de radiación electromagnética. Cualquier radiación electromagnética debe transmitirse, se pensaba hasta finales del siglo XIX, debe transmitirse a través del éter. Por tanto, el éter pues, parecía que estaba ahí, donde parece haber vacío, realmente hay éter. Bueno, este éter también llegó a verse que era innecesario. Precisamente fue Einstein quien, sobre todo a través de la explicación del efecto fotoeléctrico, la conversión de la luz en electricidad, que es lo que sucede en los paneles fotovoltaicos que generan electricidad a través de la luz, pues la explicación del efecto fotoeléctrico demostró que la luz está formada por pequeñas partículas, cuantos de luz, que son los fotones. Entonces, eso hace innecesario la existencia del éter porque ya no hay una radiación que no se sabía cómo se podía transmitir o por dónde, a través de qué se podía transmitir, sino que hay pues, una especie de partículas que se pueden transmitir por el vacío sin ningún problema. Bueno, pues el éter apareció, desapareció, aparece, desaparece, ya lo vemos. Bueno, ¿y qué pasa hoy en día? Ya no existe el éter. Bueno, pues existe y no existe. Es decir, el éter como soporte de la transmisión de la energía, de la radiación electromagnética, no existe. Los científicos no creen que exista, no, es innecesario. Pero, sin embargo, a la pregunta de ¿qué hay cuando hacemos el vacío? Cuando hay vacío, ¿hay algo o no hay nada? Bueno, pues esta pregunta se la plantearon a Einstein en alguna ocasión y Einstein aquí pues, se encontraba en una situación peculiar, porque la ley de la relatividad, su teoría de la relatividad, explica el movimiento, la gravedad, explica la gravedad no como una fuerza que ejercen unas masas sobre otras, como lo había explicado Newton con su ley de la gravitación universal, sino como el efecto de la deformación
del espacio que produce la masa. Las masas, grandes masas, producen deformaciones en el espacio. Y entonces cuando dos cuerpos se atraen es porque, por ejemplo, la Tierra y una piedra que yo lanzo, es porque la Tierra deforma el espacio a su alrededor y entonces la trayectoria natural que tiene que seguir una piedra cuando yo la lanzo, pues es hacia la Tierra a consecuencia de la deformación del espacio creada por la Tierra. Bueno, pues, ¿qué hay cuando no hay nada? Pues no hay nada. Vale, no hay nada. Podríamos decir, hay el espacio. Sí, hay el espacio, pero el espacio en principio no es nada, es un concepto abstracto, es un simple contenedor vacío. Pero según la teoría de la relatividad no es exactamente así. No es un contenedor vacío, o por lo menos no es un contenedor pasivo, no es un simple contenedor. No es algo que yo meto algo y no cambia, lo saco y aquí no ha pasado nada, excepto que lo he tenido guardado allí dentro durante un tiempo. No. El espacio se deforma como consecuencia de la acción de las masas. Por tanto, no es igual el espacio en las proximidades de una gran masa, por ejemplo, cerca del Sol o de la Tierra, y el espacio en un punto muy alejado de cualquier masa, por ejemplo, no sé, en medio del espacio. No es lo mismo. Por tanto, si comparamos un trozo de espacio cerca de la Tierra y un trozo de espacio lejos de cualquier masa, ahí no hay lo mismo. Por lo tanto, no podemos decir que los dos están vacíos, son diferentes, hay algo. Bueno, pues Einstein dijo, ese algo podemos considerar que es el éter, le podemos llamar éter, ¿vale? No es el éter como un fluido, que es lo que se pensaba en la época que se utilizaba como base del electromagnetismo, no es un fluido, pero sí que es algo, es por lo menos una propiedad del espacio. Por lo tanto, el éter ya vemos, es una cosa que, bueno, está, no está, se echa mano de él cuando hace falta, se desecha cuando no hace falta, pero que se resiste a morir, ¿no? Entonces, bueno, uno se puede preguntar, ¿hay éter o no hay éter? Según la ciencia. Bueno, pues sí y no. Bueno, este era el primer ejemplo. El segundo ejemplo es la materia oscura. Y haciendo un chiste fácil, podría decir, si el tema del éter es un tema etéreo, el tema de la materia oscura es un tema oscuro. ¿Qué es la materia oscura? Bueno, pues algo que comparte con el éter la propiedad de que no se puede percibir. Por definición casi pues es imperceptible. Si fuese perceptible ya lo habríamos visto. La materia oscura es supuestamente, digo supuestamente porque no todo el mundo está de acuerdo en que exista, aunque digamos, el consenso mayoritario entre los físicos, entre los astrofísicos es que existe, es un tipo de materia que es totalmente, digamos, inmune a la luz y a cualquier forma, en principio, de radiación electromagnética. Por tanto, yo siempre pienso, o desde el momento en que leí esta definición, digo, ¿por qué no lo llaman materia transparente en vez de materia oscura? Porque la materia oscura, lo oscuro es lo que atrae, lo que se queda a la luz, lo que no lo refleja, ¿no? En cambio, la materia oscura es materia que deja atravesar, o la luz la atraviesa limpiamente. Y en ese sentido, pues se parece al éter, ¿no? La luz lo atraviesa limpiamente. ¿Por qué se cree que existe materia oscura? Se cree que existe, a pesar de que no hay ninguna constancia directa, no hay ninguna prueba directa de que exista, se cree que existe porque en algunas galaxias lejanas tienen lugar fenómenos extraños que no pueden explicarse de acuerdo con las leyes que se conocen sobre la materia, sobre sus componentes y sobre las propiedades, la gravedad, etc. Se producen movimientos que se desvían de lo esperado. Entonces, para explicar esta desviación de estos movimientos que se producen, ya digo, en galaxias lejanas, los físicos han propuesto la existencia de una materia que no se percibe mirando, no se ve, porque tiene que ser de tal manera que la luz la atraviese, pero que existe y como materia que es, ejerce una fuerza gravitatoria, una deformación del espacio que produce esta fuerza gravitatoria. Y esto es lo que hace que los movimientos en esas galaxias se aparten de lo esperado. Esos fenómenos que tienen lugar en aquellas galaxias
pues no son exactamente como deberían ser, porque hay materia oscura que está actuando y está provocando atracción gravitatoria. Bueno, pues la materia oscura es una cosa, ya vemos, también bastante oscura y etérea a la vez, podríamos decir, ¿no? Porque no se sabe muy bien cómo es. De hecho, las supuestas propiedades de la materia oscura se van ajustando a medida que observaciones astronómicas mejores permiten apreciar mejor esos fenómenos que no se ajustan a las leyes conocidas. Entonces, bueno, pues ahora resulta que esta galaxia se mueve de esta manera. Bueno, pues entonces vamos a ajustar la definición que habíamos dado provisionalmente de la materia oscura, porque si se mueve de esta manera, debe ser que la materia oscura es de esta otra. Bueno, por tanto, es una explicación que se va montando a medida que se va habiendo más observaciones, más evidencia. Y bueno, relacionado con la materia oscura está la energía oscura, que si la materia oscura es un tema oscuro, pues la energía oscura ya se acaban los calificativos. La energía oscura también tiene un origen parecido, igual que el éter lo tenía, y es la necesidad de explicar una desviación en la expansión del universo con respecto a lo previsto. El universo, según las observaciones astronómicas, está en expansión. Se ha calculado cuál debería ser la velocidad o la aceleración a la que se expande, y resulta que, con lo conocido hasta ahora, la aceleración debería ser una y la que se observa realmente es otra, es mayor. El universo se expande con una aceleración mayor de la que debería hacerlo. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, pues los físicos han dicho, debe ser que hay algo que no vemos, que está ahí y que lo provoca. ¿Qué es eso? Pues tiene que ser alguna forma de energía. ¿Y cómo le llamamos? Pues energía oscura, ya que estamos, ¿no? Y ya puestos, pues también establecemos una conexión entre energía oscura y materia oscura, y entonces se piensa que bajo ciertas condiciones la energía oscura produce materia oscura. Bueno, pues ¿cómo es el universo? Si el espacio vacío no está vacío, sino que podemos considerarlo una forma de éter, y existe una materia que no vemos y que además entre la materia oscura y la energía oscura no es que sean algo residual, sino que son pues algo así como el 70% del contenido del universo. O sea que nos estamos perdiendo bastante más de la mitad de lo que hay. Bueno, pues considero que la imagen de la naturaleza última de la realidad que nos comunican estos conceptos científicos, pues es, te digo, etérea, vaga, imprecisa, y comparte, por tanto, características de la experiencia trascendente. Y ya para acabar, hablaré de otro concepto que utiliza la ciencia en sus explicaciones, que es el tiempo. No es un concepto científico, pasa lo mismo que con el espacio, que ya he hablado antes también un poco de él, he hecho una referencia indirecta. No es un concepto propiamente científico, pero esto es lo que hace el ejemplo más interesante, me parece a mí. ¿Cómo es el tiempo? Bueno, el tiempo a nivel cotidiano ya es una fuente de paradojas, porque en realidad el tiempo no es nada. Si uno lo piensa bien, lo único que hay es presente, el pasado no existe, ya no existe, y el futuro tampoco, todavía no existe, por tanto, solo hay presente. Sin embargo, el tiempo lo utilizamos como forma de organización de la experiencia, lo utilizamos habitualmente, y aunque no lo sabemos definir muy bien, todos sabemos lo que es y todos sabemos utilizar el concepto. La ciencia también lo utiliza, naturalmente, pero la ciencia, igual que ha hecho con el espacio, ha acabado por deformar el concepto, por modificarlo. Ya sabemos, ya he dicho antes, que el espacio, según la teoría relativista, que es la que está vigente hoy en día, no es uniforme, sino que está deformado, es deformable y está deformado por la presencia de las masas. Y el tiempo, pues exactamente lo mismo. El tiempo también se deforma.
el tiempo también no es regular según la física relativista, sino que se acelera o se decelera en función de la velocidad y también de la masa. Bueno, pues la perplejidad que produce pensar que el espacio se deforma, el espacio, o sea, cuando no hay nada, solo hay espacio, y ese espacio resulta que se deforma por la presencia, por la proximidad de grandes masas. Bueno, pues esta perplejidad, digo, en el caso del tiempo todavía es peor, porque parece que algo básico en el tiempo, algo básico en el concepto de tiempo, es que transcurra de una manera regular, porque por eso es útil el tiempo, porque nos sirve para medir la sucesión de las cosas de una manera que podamos comparar la duración de fenómenos diferentes. O sea, tiene que transcurrir de manera regular para ser útil. Y sin embargo, según la física relativista, no transcurre de manera regular. Sí para nosotros, porque no cambiamos de velocidad, o cambiamos muy poco. Cuando circulamos en un coche, por mucho que corramos, a 200 por hora, podríamos decir, eso no es una velocidad demasiado pequeña para que el tiempo se vea afectado. Sin embargo, a grandes velocidades el tiempo cambia, el tiempo se acelera. Bueno, pues, ¿cómo es la realidad? Digamos, íntimamente, ¿cuál es la naturaleza última de la realidad? Si estas dos grandes categorías, el tiempo y el espacio, resulta que pierden las cualidades que parecen necesarias para su uso en nuestra vida cotidiana. Es decir, el espacio es algo vacío y que es algo inerte y que es un simple contenedor. El tiempo tiene que ser algo que transcurre regularmente para servir de patrón para la medida de las cosas, sobre todo de los cambios. Sin embargo, ni el espacio es uniforme ni el tiempo transcurre regularmente. Bueno, yo creo que por lo que hace a la comprensión de cuál es la naturaleza última de la realidad, estos conceptos no son mucho más claros, no son mucho más precisos de lo que son las descripciones que uno puede hacer de una experiencia trascendente que ha tenido y que es subjetiva y que es individual y que a lo mejor nunca más la vuelve a tener. No me parece que sea muy diferente. No explicaré ahora mucho más, o nada más, mejor dicho, porque ya me he alargado demasiado, pero la próxima charla estará dedicada a desarrollar las conclusiones de estos ejemplos, hacer ver que estos ejemplos pues, ponen de manifiesto que deberíamos mirar la ciencia de otra manera y deberíamos mirar el conocimiento objetivo de otra manera. Repito una vez más, no sé si lo he repetido ya muchas veces, pero no me cansa de decirlo, que no estoy cuestionando el valor de la ciencia. La ciencia es maravillosa para describir el funcionamiento de la realidad, el funcionamiento de la realidad. Pero para enseñarnos, para hacernos conocer cómo es la realidad, cuál es su naturaleza última, en esto es en lo que la ciencia creo que no es mucho mejor que la experiencia trascendente. Bueno, pues hoy lo dejo aquí, ya digo, continuaré desarrollando las conclusiones a partir de estos ejemplos. Pues espero que os haya interesado y si es así, os espero la próxima vez. Gracias.